pasa después, ¿sí? Venimos a la opción, acá vamos a ponerla luego de la 1, el if of the, la opción es la 2, y acá vamos a llamar a la función, sí, me faltó la sentencia return, perdón, gracias. Gracias Elías e Iván y Julián. Y acá no lo hace mágicamente, sino llamamos a la función acumular pasajeros. Si quieren lo tomamos como una tupla, ¿sí? Acá puedo poner acu igual a acumular pasajeros, ida y vuelta, y después, para mostrar cada uno de los valores que me retorna, podemos hacer print, cantidad de pasajeros que subieron en los viajes, en el viaje de ida, y acá sería acu en la posición 0, porque es el primer elemento, los viajes de ida. Y lo mismo con los viajes de vuelta. Cantidad de pasajeros que subieron en el viaje de vuelta. Y acá usamos acu en la posición 1. ¿Sí? Si no, en lugar de acu, acá ponemos dos variables. Acu ida o ida como vuelta, que no se llaman igual que el vector, ¿no? Acu ida, acu vuelta, con coma, y acá mostramos esas dos variables por separado, ¿sí? Pero sabemos que lo que nos devuelve aquí lo puede empaquetar en una tupla, y después lo usamos como una tupla. ¿Se entiende? Perfecto. Seguimos entonces. Vamos a trabajar con la opción. Bueno, podemos probar esta antes de seguir con la opción que sigue. ¿Sí? Ya la tenemos lista para probar. Vamos a verificar que esto esté funcionando. Voy a subir así les queda la opción allí. Vamos a mostrar los datos, como para ver más o menos los totales que tenemos. Ahí me parece más en la vuelta que en la ida. Vamos a ver la opción 2. Y efectivamente había más en la vuelta que en la ida. ¿Sí? Cantidad de pasajeros que subieron el viaje de ida, 199 y 285. Si acá queremos verificar si está bien, podemos agarrar los valores y sumarlos. ¿Sí? Acá tenemos 50, 59, 64, 65, perdón, 76, 76 más 22, 98, 108, 115, más 9, 124, 130, 174, 189. Ahí me comí un 10. A ver, 59, 65, 86. Ahí me parece que me había comido 86, y acá ya tenemos 106, 108, 115, 125, sí, ahí venía arrastrando el 10. 125, 134, 140, 184 y 199. Como para verificar. Lo mismo pueden hacer con los viajes de vuelta, ¿sí? Como para ver que los conteos sean correctos, si dudan de lo que programaron, ¿no es cierto? Bien, seguimos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguien con error? Parece que estamos bien. Vamos con el punto 3, sería el ítem 3 del menú, que dice, ¿en qué estación subió la mayor cantidad de pasajeros durante el viaje de ida? ¿Cómo vamos a hacer ese punto? ¿Cómo vamos a buscar
bajo esto un ratito, la estación de pasajeros con mayor cantidad, la estación con mayor cantidad de pasajeros durante el viaje de ida. ¿Qué vector tenemos que usar? En realidad no es una búsqueda, en realidad es una búsqueda de mayor, no sería búsqueda secuencial, ¿cierto? Hay que buscar cantidad, pero ¿en qué vector? En el vector de ida, perfecto, porque eso nos pide el enunciado. Estación que subió la mayor cantidad de pasajeros. En este ejemplo que está acá, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta, Julián? ¿40? ¿Qué nos pide? Marina Nueva, perfecto. La respuesta es la estación. La estación es el nombre. Si nosotros la función que nos busca la estación con mayor cantidad de pasajeros que subieron en el viaje de ida, nos devuelve el 7, como dice Matías, ¿sí? ¿Nos sirve para después obtener el nombre de la estación? Bien, entonces vamos por esa vía. Vamos a hacer una función que se dedique a buscar el mayor. Yo tenía un ejercicio que teníamos que buscar el menor, era el trimestre más seco de lluvias, y no lo llegamos a resolver, así que vamos a aprovechar este ejercicio para hacer una búsqueda, en este caso de mayor, ¿sí? Porque no lo hemos hecho todavía en el práctico con un vector, ¿sí? Entonces vamos a buscar el mayor en el vector, y vamos a devolver la posición. La posición nos va a permitir tomar todos los datos asociados a esa posición, entre ellos está el nombre, ¿sí? Entonces vamos a hacer la función que solo va a buscar en el vector de ida, y que nos diga dónde está. Y nada más. El 40 no nos sirve, porque 40 no nos va a dar el nombre de la estación, pero el 7, que es la posición donde está el 40, sí nos sirve para buscar el resto. ¿Se entiende la diferencia? Vamos a volver al PyCharm. Y vamos a agregar la función. Aquí. Def estación mayor. ¿Qué vector le vamos a mandar entonces? ¿Qué necesitaba esta función? Que nos va a devolver la posición. La estación ida, si va a devolver la posición, podemos mandarle solo ida, y que nos devuelva la posición donde está, y después cuando lo llamemos, ¿sí? Acá en la opción 3, el if opción igual a 3, le vamos a decir que me diga dónde está. Pos es igual a estación mayor, ida, y después podemos usar pos para buscar el nombre de la estación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces comunicamos lo mínimo, ¿sí? Le mando solo el vector ida, me devuelve la posición, y no hace falta que le mande el vector estación. Entonces este va a terminar retornando pos, ¿sí? Que es la posición del mayor. Este sería el ida. ¿Cómo hacemos esto? ¿Quién sería el mayor si yo todavía no empecé a buscar? ¿Cómo podemos definir el mayor hasta el momento si todavía yo no empecé a recorrer el vector? ¿Sí? O cuando me paro en el primer elemento del vector. ¿Quién es el mayor? Estamos con el vector ida. Me empiezo a parar aquí. ¿Sí? Tengo un for y in range len de ida. Y yo debería comparar el mayor hasta el momento. No debería ser cualquiera, debería ser, como dice Elías, el que está en la posición 0. Es decir, si yo todavía no empecé a comparar, ¿quién es el mayor? El 31. ¿Sí? Entonces voy a definir como mayor hasta el momento el que está en la posición 0. Es más, yo podría tranquilamente hacer esto. Y bueno, si el 0 es el mayor, empiezo a recorrer desde la 1 y empiezo a comparar el 25 con el que estaba
definido con mayor hasta el momento. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy haciendo acá? Digo, bueno, no recorra la posición 0, porque la 0 es la mayor hasta ahora. Empiece con la posición 1. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la comparación? Para que yo diga, bueno, ahora la posición es esta. Es igual a I. ¿Cuál sería la pregunta para que yo diga, bueno, este ya no es más el mayor, donde está el 31, sino que el mayor es el donde está el 25. Bueno, no sería el mismo. Sí, exactamente, Ignacio. La primera vuelta se compara contra sí mismo. Por eso nos conviene empezar desde la 1. ¿Sí? Tampoco pasaría nada si se compara contra sí mismo. Nos estamos ahorrando una única vuelta. Pero es un pequeño plus. ¿Sí? La pregunta debería ser comparar con el que está allí. ¿Sí? Pero post es el mayor. Yo puedo decir si el que está en la posición I es mayor al que está en post. ¿Sería esa la pregunta? Porque ahí yo estaría comparando el 1 es mayor que el 0. ¿Sí? En realidad no está al revés la pregunta. Lo que me falta es poner ida sub i. Lo que está en la posición ida sub i es mayor a lo que está en ida sub post, que es mi mayor hasta el momento. Si esto es mayor, ese ya no es más el mayor. Por eso la pregunta no está al revés. Lo que está en ida sub i, que i vale 1 en la primera vuelta, que es un 25, ¿es mayor al 31 que está aquí? No, no es mayor. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Nada, sigue. Vuelvo a comparar ahora, vos sigue valiendo el 31, ¿no es cierto? Comparo con el 26, el 4, perdón. ¿El 4 es mayor al 31? No. ¿El 26 es mayor al 31? No. ¿El 8 es mayor al 31? No. ¿Sí? Bueno, hasta que no llegue el 40 no va a haber uno mayor. ¿El 40 es mayor al 31? Sí. ¿Sí? Lo que está apuntado por lo que estoy recorriendo ahora, ¿sí? Que sería el ida sub i, es mayor al 31, que es el ida sub post, que era mi mayor hasta el momento. Sí, entonces, ¿cuál es post ahora? La posición del mayor es esta. ¿Sí? Si quieren le ponemos post mayor, para que sea más claro. La posición del mayor. ¿Sí? Acá me falta. La posición del mayor ahora es el 7, ¿sí? Que sería donde está el 40. Como después no hay ninguno mayor a 40, queda valiendo 7, ¿sí? Si no es mayor, no hace nada. Y revuelve la posición del mayor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que está haciendo esa función? ¿Alguien no lo comprende? Si tuviéramos que buscar el menor, damos vuelta ese signo, ¿no es cierto? Esto nos sirve para buscar mayores y menores y que nos diga la posición donde se encuentra. Entonces, en la llamada, ¿sí? Acá quiero que quede la función visible. En la llamada aquí estación mayor, lo que vamos a hacer es devolver print la estación con mayor cantidad de pasajeros en el viaje de ida es, ¿y de dónde saco la estación? Tengo la posición. ¿Y a qué vector vamos con esa posición para que me diga el nombre de esa estación? A estación sub 7, y nos va a decir que era Marina Nueva, ¿no es cierto? Si tuviéramos estos datos. Quedó con post mayor la variable, sí, pero ¿qué va? ¿Qué? Acá porque me toma. Ah, se llama estaciones el vector, le puse estaciones. Estaciones, lo puse, sí, está igual en el gráfico. ¿Qué pasa si yo acá le dejo
¿Qué pasa si yo le dejo acá el nombre post mayor y cuando viene el retorno le llamo post? ¿Hay alguna incompatibilidad con eso? Estas variables que están aquí definidas son locales a la función, ¿sí? Y el retorno, mientras lo guarde yo en una variable y lo maneje como el retorno que estaba esperando, no hay problema, no hace falta que se llamen igual. Claro, voy a sacarle el sonido que está molestando. Como les estaba diciendo recién, ¿sí? El nombre de la variable del retorno no tiene que ser necesariamente el mismo, ¿sí? Del que tiene la función adentro. Esta función termina, y esto hasta lo podríamos haber mandado en pantalla directamente, ¿sí? Nada más que hubiera sido un poco más complejo porque acá tendríamos que haber puesto la llamada de la función y hubiera quedado un poco desprolijo, ¿sí? Entonces con esto tenemos el punto 3 hecho. Vamos a probarlo. Que nos quede aquí la llamada. Vamos a mostrar los datos. Vamos a ver cuál sería. Entre las opciones de ida tenemos 45, 38, 10, 35, 37, 35, 27, 50. Sería la última, sería delta. Si hicimos las cosas bien, es delta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Seguimos avanzando entonces con el enunciado. ¿En cuántas estaciones del viaje de vuelta no subieron pasajeros y qué porcentaje representan sobre el total de estaciones? Vamos a trabajar con eso. Sería nuestro punto 4 en el menú, ¿sí? Vamos a agregar la función def sin pasajeros, le podemos poner, como se llama la opción del menú. Volvemos al enunciado. ¿Qué vector necesitamos usar? ¿Cuántas estaciones del viaje de vuelta no subieron pasajeros y qué porcentaje representan sobre el total de estaciones? ¿Qué vector o vectores necesita esta función? Solamente vuelta, porque son estaciones sin pasajeros en el viaje de vuelta, ¿sí? ¿Cómo determinamos las estaciones sin pasajeros? ¿Qué me pide? ¿Qué es el resultado que espera? ¿Sí? En este caso, con estos ejemplos que están acá, ¿cuál sería mi resultado? Cero y 0%. ¿Sí? ¿Me pide los nombres de las estaciones que tienen 0 pasajeros? No, por eso no le tenemos que mandar el vector de estaciones, no lo necesita. ¿Sí? Vamos a volver a nuestro programa. ¿Sí? Solo la cantidad y el porcentaje. ¿Sí? Podemos retornarle las dos cosas o simplemente le retornamos la cantidad y el porcentaje lo podemos calcular afuera. ¿Sí? Porque el total de estaciones lo conocemos también. Entonces, sin pasajeros debería tener un retorno que es una cantidad. Eso sería una variable de conteo, de acumulación. ¿Qué sería? Un contador. Entonces vamos a poner cont igual a 0 y vamos a recorrer el vector de vuelta. Y para cada vuelta, para cada elemento del vector de vuelta, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuándo deberíamos hacer cont más igual a 1? Perdón. ¿Cuándo deberíamos hacer esto? ¿Qué tiene que cumplirse para que yo diga cuente?
Bien. Vamos a usar ese valor, esa pregunta. La que propone Elías. Si la cantidad de pasajeros que subieron en esa estación, ¿sí?, es igual a 0, entonces incrementamos en 1. Tenemos una estación con esa cantidad. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Retomamos la cantidad y el porcentaje lo hacemos en principal? ¿O devolvemos la cantidad y el porcentaje aquí? Bueno, elijo yo, me parece. Voy a devolver la cantidad y el porcentaje lo dejo en la función principal, ¿sí? Vamos a trabajar aquí entonces con simplemente retornar el contador, ¿sí? Y aquí si la opción es la 4, vamos a llamar a la función que nos devuelve el contador, ¿sí?, sin pasajeros, con el vector vuelta, y vamos a calcular el porcentaje. Force es igual a el contador por 100 dividido ¿qué? ¿Cómo calculo el porcentaje? Len de vuelta solo, len de vuelta es el 11. Podemos usar len de vuelta, podemos usar el 11, podemos usar len de estaciones, ¿sí? Todos son 11. No hace falta sumarle 1 porque eso me daría 12. Len de vuelta no me devuelve el 10, que es la última posición válida, sino que me dice cuántos elementos hay. Y eso es lo que nos sirve, ¿sí? ¿Se entiende, Elías? Entonces acá vamos a mostrar print cantidad de estaciones sin pasajeros en viaje de vuelta, y esto sería el cont, y acá le vamos a poner representa el force y un símbolo de porcentaje. ¿Estamos de acuerdo? Sin pasajeros simplemente cuenta, y acá cuando lo tomamos al contador, calculamos el porcentaje. Sí, podríamos haber hecho otra función que calcule el porcentaje, también hubiera sido una opción. Y acá mostramos ambos resultados. Si vale 0 y quieren poner, si cont vale 0 y quieren poner un mensaje específico diciendo no hay pasajeros, no hay estaciones sin pasajeros en el viaje de vuelta, también es una opción, ¿sí? Yo quiero forzar a tener 0 para ver un porcentaje. Entonces lo que voy a hacer es toquetear acá la generación, y voy a hacer que se generen del 0 al 4. Bueno, como van a ser solamente esos valores, asumo que alguno nos va a dar 0, ¿sí? Si no, lo volvemos a tocar. Voy a correrlo. Acá está la llamada a la opción 4. Voy a ir a la 1 para ver si funcionó mi técnica. Sí, tengo 1, 2, 3, 3 de 11. Vamos directo al sin pasajeros. Bien. Y ahí tenemos, bueno, podemos aplicarle un round para mejorarlo a nivel de interfaz. ¿Sí? Hubo 3 y representa este porcentaje. ¿Sí? Acá podemos poner, como les decía antes, para que nos quede prolijito, if cont igual a 0, no hace falta mostrar un porcentaje porque es 0, ¿no es cierto? Entonces acá ponemos, no hay estaciones sin pasajeros en viaje de vuelta.
else, mostramos todo esto. Y acá le podemos aplicar el ramo. Lo volvemos a correr. Hay 1, 2, 3, 4 esta vez. Bien. Y ahí ya vemos un poquito mejor el porcentaje. Con esto tendríamos hasta el penúltimo punto. Nos queda un puntito más para completar el ejercicio. Vamos a volver ahí a mirar esto. Quiero achicarlo. El último ejercicio dice, el último ítem, digamos, del menú, dice, mostrar las estaciones en las que la cantidad de pasajeros del viaje de ida fue mayor a la del viaje de vuelta. ¿Qué tendremos que hacer allí? ¿Qué estaciones deberíamos ver nosotros en pantalla si estos son nuestros datos, los que están en la pizarra? ¿Qué estaciones deberíamos visualizar en pantalla? Maipú tiene 31 de ida y 1 de vuelta. Hay más de ida que de vuelta. Deberíamos ver Maipú. Borges tiene 25-12. Tiene más de ida que de vuelta. Deberíamos ver Borges. Libertador tiene 4 y 3 de vuelta. Deberíamos ver Libertador. Anchorena también, 26 y 3. Barrancas tiene 8 y 22. No deberíamos ver Barrancas. San Isidro tampoco. Punta Chica sí, porque tiene 32 y 29. Más de ida que de vuelta. ¿Sí? Marina Nueva también, 40 mayor a 31. San Fernando no, Canal no, y Delta sí, 19 mayor a 5. ¿Estamos de acuerdo? Deberíamos ver en pantalla el nombre de la estación, las estaciones, dice, el nombre de la estación en la que hay más pasajeros en el viaje de ida que en el viaje de vuelta. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Vamos entonces con la función. Esta función no debería retornar nada, sino que podemos hacer que directamente muestre en pantalla para simplificar el trabajo de la función. Def, no sabemos cuántos van a ser. Def, comparar viajes, y acá vamos a ponerle, ¿qué vector le vamos a mandar para comparar? ¿Qué necesita? Ida y vuelta y estaciones. Perfecto. En este caso no podemos mandarle ida y vuelta solos, porque lo que necesitamos mostrar es el nombre de la estación y lo vamos a hacer todo en la función. Entonces, por más de que lo que comparamos es ida y vuelta, necesitamos estaciones para devolver el nombre. Entonces vamos con esto. Estaciones, ida y vuelta. Le mandamos los 3 vectores. ¿Qué vamos a recorrer? ¿Necesitamos algún contador, acumulador? Para ir organizando la función. Si necesitamos, nos pide cantidad de estaciones que cumplen con esto. O sea, lo primero es la consigna, entenderla claramente. El resultado implica mostrar las estaciones en las que la cantidad de pasajeros del viaje de ida fue mayor a la del viaje de vuelta. ¿Eso requiere alguna variable de conteo o acumulación? No. Entonces no vamos a definir nada, simplemente vamos a ir a recorrer. Solo mostrar las estaciones, exactamente. Entonces vamos a recorrer el vector, los 3 en realidad. ¿Y cuál será la pregunta para saber si yo hago el print de estaciones subí? Después le vamos a poner un título acá arriba para que el usuario sepa qué estamos haciendo, ¿no? Vamos a poner print estaciones con más pasajeros
en el viaje de ida que en el viaje de vuelta. Sí, dice Elías, ida, ahora, ida, posición I, es mayor a vuelta, posición I, entonces estamos en condiciones de mostrar el nombre de la estación. Perfecto, ¿sí? Ahí lo tabulo. Y no tiene ningún retorno, simplemente recorre los dos vectores, compara si la cantidad de ida es mayor a la de vuelta, accede a esa posición del vector de estaciones, que siempre es paralela, y muestra su nombre. ¿Estamos de acuerdo? La llamada sería bastante sencilla, porque no hay ninguna cosa que hacer acá más que llamarlo. El if, la opción, es la 5. Y llamamos porque ni siquiera print, comparar viajes se encarga de todo, le mandamos estaciones, ida y vuelta. Si lo corremos, acá le llama simplemente eso, vamos a mostrar los datos, vamos a ver cuáles deberíamos ver. Van a ser todas acá, si yo lo muestro, porque lo había hardcodeado para que genere las estaciones de vuelta con valores muy chiquititos, así que vamos a volver a poner el 0,50 aquí. Así estamos en... Y si yo acá lo corro, me va a mostrar las 11. Sí, efectivamente las 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? Lo voy a volver a correr, ya habiendo hecho el cambio de nuevo aquí del random. Ahora sí tenemos, esta no, esta no, esta no, esta no, a ver si tengo alguna, acá hay una, punta chica, y punta chica nada más, sería la que estaría mostrando acá. 5, solo punta chica, y San Fernando no me fijé, 24 y 4, eran dos, ¿sí? Acá estarían las dos estaciones, ¿sí? Acá podemos, si quieren, para que no se pegue todo, ver dónde termina la ejecución. Le puse un barra en el menú para verlo un poquito más separado. Así que me muestra los datos y después un espacio muestra el menú, 4. Acá justo no hay ninguna estación sin pasajeros de vuelta, fíjense que le agregué eso. Y acá vamos a comparar los viajes. Y acá teníamos dos, Maipú y Canal. A ver, Maipú sí, Borges no, Libertador no, Anchorena no, Barrancas no, San Isidro no, Punta Chica no, Marina Nueva no, San Fernando no, Canal sí, y Delta no. ¿Sí? Una variante que le sugiere Nico, me sugiere a mí para comentarles a ustedes es, en lugar de mostrar los nombres, a ver si se les ocurre a ustedes, en lugar de mostrar los nombres. Yo quisiera que me devuelva los nombres para que yo después les pueda mostrar. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? En lugar de hacer el print en la función comparar viajes. ¿Se les ocurre alguna variante? Si no conocemos la cantidad de elementos que van a conformar el vector, Bien, ¿cómo ahí están diciendo los chicos. ¿Y cómo trabajaríamos con el arreglo? A ver si quieren, podemos poner acá nombres, por ejemplo, es igual a corte. Usan append, bien. Entonces en lugar del print, acá tendríamos un nombres.append de estaciones subir. Ahora, ¿cómo hacemos para mostrar esos nombres?
Ya no me sirve la función tal como la tenía, porque no retorna nada. Ahora esto debería retornar, ¿no es cierto?, el vector de nombres. Y con ese vector de nombres, yo debería acá tomar el retorno y mostrarlo. ¿Sí? En pantalla podríamos hacer acá, for in range de len. Y ahora que recorro, ¿cuántos nombres hay? Bien, no lo sé cuántos son, entonces voy a ir al len de nombres. Y acá debería hacer un print de nombres sub i. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la manera de mostrar los nombres diferente. ¿Sí? Yo lo voy a volver a ejecutar. Vamos a ver los datos, vamos a ver qué haya. Sí, Maipú por lo menos tiene. Maipú, Anchorena, San Isidro, San Fernando, Canal. Tenemos todos esos. Vamos al 5. Y se está viendo exactamente igual. ¿Sí? ¿Cuándo aplicaría esta opción, la que les proponía Nico? ¿Qué pasa si después a mí me dice que hay que hacer algo, ¿sí?, con esos nombres, con esas estaciones? El haber hecho un print aquí adentro, ¿sí?, no nos serviría. ¿Qué pasa si, vamos a volver aquí, vamos a hacer al revés? Voy a poner del 0 al 2 los viajes de ida. Voy a correr, voy a mostrar los datos y voy a ir a la opción 5. Estaciones con más pasajeros en el viaje de ida que en el viaje de vuelta, 2 puntos y no hay nada, ¿sí? ¿Cómo podemos mejorar para que si no hay ninguna estación que tiene más pasajeros en el viaje de ida que el de vuelta, no se vea eso tan feo? ¿Qué les parece? ¿Alguna idea? Cuando yo llamo, bien, cuando yo llamo la función y me devuelve el vector de nombres, yo acá estoy recorriendo con len de nombres. Si no hubo ningún nombre, el len de nombres vale 0. Entonces podemos jugar con eso. If len de nombres es 0, como dice Benjamín, print, no hay estaciones con más pasajeros en viaje de ida que de vuelta. Y esto que está acá debería funcionar en el else. Si len de nombres es distinto de 0, ¿sí? Sí, es la idea, entendí la idea de Benjamín, pero sí, obviamente era el vector de nombres, ¿sí? Si el vector de nombres no tiene elementos, entonces nos está indicando que no hay estaciones con más pasajeros en viaje de ida que de vuelta, ¿sí? Y lo que podemos hacer para que nos quede más prolijito es sacar el print que está aquí, porque esta función ya no estaría mostrando nada. Lo voy a cortar nada más y se lo voy a dejar a la llamada, acá. Es más, lo podemos dejar simplemente en el else. Solo si hay estaciones, muestra el título y muestra las estaciones, ¿sí? Lo volvemos a correr, así como está. De tal manera que no haya, para ver justamente eso. No creo que hayamos tenido la mala suerte de que haya alguna, no hay ninguna. Sin pasajeros, no, era el 5, comparar viajes, aquí. No hay estaciones, ya ni vemos el título, y simplemente dice no hay estaciones con más pasajeros en viaje de ida que de vuelta, ¿sí? Ahí Romy Benjamín pregunta, ¿en qué caso habría que utilizar esta forma de generar un vector a partir de... No, me parece que cuando él lo escribió, era cuando yo pregunté, ¿cuándo lo usarían justamente?
De todos modos, ¿Cuándo? me gustaría Estaba responderle, firmando. en que, por ejemplo, la profe había hecho primero, bueno, visualizar por pantalla los datos de estas estaciones, porque eso era el requerimiento, pero si hubiera habido otro requerimiento adicional que pida, por ejemplo, hacer un procesamiento con los nombres de aquellas estaciones cuya cantidad de pasajeros de ida es mayor a la cantidad de los de vuelta, entonces sí sería conveniente generar un vector. Cuando uno utiliza una salida como entrada para otro proceso, ahí sí es conveniente hacer el vector. Eso quería aclarar también para la respuesta que pidió Benjamín. Creo que es aplicable para esos casos también, además del requerimiento. Siempre cuando uno genera una salida y esa salida a su vez pasa a ser entrada de otro proceso, conviene almacenar esos datos en otra variable o en otro arreglo, como en este caso. Bien. No sé si se Sí, comprende la idea. sí, de hecho yo pregunté, les digo, cuando lo teníamos que usar, y justamente Benjamín estaba poniendo cuando necesitáramos usar eso por fuera, digamos, de la función. Justamente Ah, él bien. estaba respondiendo, era afirmación, digamos, su respuesta. Bien, en este caso, como decía el profe, las dos son válidas. Obviamente que el retorno nos es más utilizable, más aprovechable para otro punto donde tuviéramos que trabajarlo, y la primera solución que les propuse yo no tiene esa posibilidad, ¿sí? Además, estaba un poquito más difícil hacer el mensaje de estaciones que no tuviera estaciones con pasajeros, pero también lo podríamos haber resuelto al mensaje con alguna bandera, ¿sí? Si esto, si alguna vez entraba por esta rama, se puede trabajar con una bandera que se encienda, y si esa bandera estaba apagada, mostrar el mensaje de que no hubo estaciones también era válido, ¿sí? No sé si queda alguna pregunta. Con esto nos está quedando el ejercicio completo. Yo ahora se los voy a subir, y nos está quedando un temita que tendríamos que trabajar esta semana, pero me pareció importante cerrar la búsqueda del mayor, que no lo habíamos podido hacer antes, no habíamos llegado, y el trabajo con paralelos, y la clase que viene vamos a agregar contadores y acumuladores, pero con vectores de conteo de acumulación, que en la parte práctica todavía no lo hemos trabajado, ¿sí? Eso sí o sí lo vamos a estar trabajando en la clase que viene, ¿sí? Para cerrar los contenidos para atrás. Y ya casi que nos estamos poniendo a tono con las clases teóricas, después de haber dedicado clases extras al repaso de parcial, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Mientras tanto yo voy a subir esta solución, si bien va a haber una solución publicada en la guía, no necesariamente va a ser igual a la que hemos elaborado nosotros. Voy a compartir, voy a dejarles esta solución en los materiales adicionales del aula virtual, como siempre. Vamos a ir justamente aquí a verlo en Explorer. Vamos a ir a la semana, lo van a encontrar en la semana de la ficha 15, ¿sí? Porque ahí es donde está el ejercicio, si nos queda correcto. En los materiales adicionales, para la ficha 15, vamos a quitar aquí, para el 1K4, y aquí vamos a estar subiendo lo voy a arrastrar nomás, el ejercicio fácil. Bien, ya tienen disponible entonces en la ficha, en las materiales adicionales, perdón, de la ficha 15, semana del 2 al 8 de agosto, ¿sí? Que es la semana pasada, por eso ya nos estamos acomodando bien, ¿sí? Tienen el ejercicio 1K4 por aquí, estación.pi, ¿sí? Lo que trabajamos en clase, por si alguno no lo llegó a tener completo. Si no hay ninguna pregunta más, estamos en condiciones de cerrar, y ya los dejamos libres a ustedes también. Gracias, Nico.
Gracias, Romy. Excelente la clase, como siempre. Gracias por tus aportes. No, por nada. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Nos vemos la clase que viene. Que anden bien. Chao, muchas gracias a Chao, todos. chao.